Ahora, gracias. Si el modelo está en el norte, Arturo casi nos comentaba un aspecto que yo como catalán tengo que decir, que recuerden que en Cataluña el impuesto sobre la renta de las personas físicas es del 56%. Es decir, de acuerdo con el Tribunal Constitucional alemán, es confiscatorio. Ningún catalán se ha quejado. Este 56% no viene impuesto por Rajoy, viene impuesto por el Govern de la Generalitat, por el Parlamento catalán, que así lo ha querido. Solo hay un país caribeño que tiene una tributación más alta y Suecia. La economía sumergida. Si dicen que se van a aprobar 43 leyes en 6 meses. Si resulta que se suben los impuestos, pero se hace una amnistía fiscal para que los pecadores de la pradera, estos, que además hay una interpretación en el sentido de que solo vas a pagar sobre los rendimientos que, de los 2.500 millones de euros que había previsto Cristóbal Montoro, solo se han recaudado 50 millones de euros hasta el día de hoy. Si resulta que hay una inseguridad jurídica, como ha salido aquí, de forma y manera que ahora esto no es gasto deducible, ahora esto no es así y ahora cambiamos la libertad de amortización, este país está incitando al fraude fiscal. El fraude fiscal es una provocación por parte del Gobierno. Y lo digo con conocimiento de causa. Y a mayor abundamiento, este es un país de chorizos. Lo digo con todo el respeto. No hay en ningún caso en Suecia, ni en Noruega, ni en ninguno de estos países en donde haya unos tipos elevados y desde el primero hasta el segundo del orden jerárquico, pasando por el último, estén pringados en casos de corrupción. La imagen de España, que estuvo valorada en torno a algo más del billón de dólares y hoy está en 585.000 millones de euros, tiene una razón de ser, la corrupción. Entonces, no se pueden exigir tipos impositivos del 56% cuando los que recaudan, un buen número de ellos, son grandes chorizos. Y el pueblo tiene que decir que basta. Y esto es lo que el pueblo no dice que basta. Y a mayor abundamiento. Nosotros tenemos un ministro de Economía y Competitividad que es un genio. Cuando se aumentó el IVA, el ministro de Guindos dijo: no hay ningún problema porque las empresas este incremento del IVA lo absorberán con cargo a sus márgenes. En las hemerotecas lo encontrarán. Conclusión. El ministro de Economía, Luis de Guindos, hace muchos años que no ha visto ninguna cuenta de resultados de ninguna empresa española. Porque solo que hubiera visto una, hubiera visto que ni la propia Mercadona ha podido absorber el incremento del IVA, ni el Corte Inglés, y que las pymes no tienen margen para poder absorber estos aumentos de IVA. Y a partir de ahí, Paquita, de la cual yo he hablado antes, resulta que se encuentra con que tiene que cerrar el negocio. ¿Qué hará Paquita? Pues Paquita volverá a ser aquella peluquera que por las tardes, cuando volvías del colegio, te encontrabas en casa y que estaba arreglando el pelo a la abuela, a la madre, a tu mamá y a tu hermana. Y está propiciando el Gobierno, en definitiva, lo que es el fraude fiscal. Baja los impuestos, baja los impuestos. Estás propiciando el que yo, que tengo personas empleadas, pague el 35% de seguridad social. Mientras que la Inspección de Trabajo no puede ir porque no le permiten ir a donde están las grandes bolsas del fraude, que hay empresas que tienen a gente y que no hacen absolutamente nada. Hacen una cosa, ¿tú quieres que la economía vaya? La economía va sacando a los 6 millones de parados del desempleo. Y si un gobierno que tiene la mayoría absoluta no lo hace, es que son unos ineptos. Y si el señor Rajoy no lo hace, es que son unos ineptos. Y hay una ineptitud porque las organizaciones empresariales están subvencionadas y no son independientes. Y los sindicatos no son independientes. Y en la medida que no haya independencia, España no irá hacia adelante. Si nosotros bajamos los impuestos y hay psicología tributaria y no hay corrupción, la gente se animará. Pero hay que educarla, hay que enseñarla desde el colegio. Como se decía aquí, el tema de la educación. Pero luego, algo muy importante, la gente que esté en el paro de más de 45 años, esa no volverá a trabajar nunca más. Ese es el problema. Y además, como tenemos unas mentes lúcidas con este Gobierno, tremendamente lúcidas, en el mes de agosto, con alevosía, premeditación y nocturnidad,
se cargan la bonificación del 45 o 50% que había para los mayores de 45 años en el régimen de la Seguridad Social. ¡Ole! Propiciando los futuros despidos. Reforma laboral. No han hecho nada. Reforma del sistema financiero. No quiero cansar con una diapositiva. ¿Dónde ha ido el dinero del Banco Central Europeo? El dinero del Banco Central Europeo, que ha sido del orden de 400.000 millones de euros que se han quedado a la banca española, ha ido para animar, para que fluyera el crédito a las empresas. Y los bancos que han hecho Credit Crunch, y ese dinero del Credit Crunch, ¿dónde ha ido? Ha ido al sector público y se ha hecho un crowding out. Y entonces, ¿qué pasa? Que se expulsa al sistema privado y el sector público, en este caso, tiene el dinero, y el sector público, ¿qué está haciendo con el dinero que pagamos nosotros? Que ahora, mientras que iban hablando, yo lo he leído, cuidado que son 48.000 millones de euros de intereses el próximo año. 48.000 millones de euros de intereses en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los bancos? Los bancos se lo dejan, que al día de hoy hay 402.000 millones de euros, se lo dejan al Estado, suscriben deuda pública. Por tanto, el dinero sale del uno y se mete en el otro. ¿Quién paga el coste del dinero? ¿Quién paga los intereses? ¿Quién paga el reembolso? Nosotros lo pagamos. ¿Pero qué pasa? Que somos un pueblo que callamos, que somos un pueblo que nos parece todo bien y vamos a votar. Y a los políticos, olé, y una fotografía con los políticos. Este es el pueblo que nos vamos a encontrar. Nuestros universitarios se van de este país, En las universidades fabricamos universitarios para que sean la mano de obra de Alemania, de Estados Unidos y que triunfen allí. Y aquí estamos importando mano de obra de una cualidad bajísima, que es la que nos quedamos y que son en los que hemos de pensar el día de mañana en cobrar las pensiones. Sigamos así tranquilamente. Yo seguramente me iré, porque en un país en el que no hay capacidad de reacción, que no hay sentido de la revolución como tiene que ser, vamos a ver, venga las empresas que desaparezcan, venga a subir los impuestos, venga el IVA. Bueno, un momento, don Mariano, pero ustedes aquí no tenían soluciones, por tanto yo creo que hay que ser exigente en ese sentido. Bien, yo ya con esto he agotado, no, gracias, quería hablar de guindos, ya lo he hecho y ya está. Bueno, tenemos pendiente preguntar al público, tenemos pendiente también a Cristóbal, pero me ha dicho que un minuto y entonces se lo voy a conceder en este momento al profesor Álvarez. Sí, no, solamente un minuto. Quería añadir con respecto a la falta de confianza que no solamente ya se genera aquí en España, sino que existe en Europa, y quiero daros un ejemplo concreto. Yo tengo 3 compañeros de la Bolsa de París que actualmente trabajan desde ya hace años en la Comisión Europea y están involucrados en el tema de los rescates, etcétera. Hace una semana estuve hablando con uno de ellos y me dijo: ¿cómo queréis que tengamos confianza en vosotros? Si en el mes de marzo pasado el ministro de Economía nos vino a ver porque tenía un problema con una entidad financiera llamada Bankia y que iba a necesitar 9.000 millones de euros, y 15 días después nos dijo 13.000 millones, y un mes después nos dijo 19.000, y al final son 23.000. Si un ministro de Economía para una sola entidad financiera no es capaz de saber en qué estado se encuentra y cuánto necesita, ¿qué queréis que pensamos del conjunto o de la idea que ese ministro tiene del conjunto de las entidades financieras españolas? Eso es real. Cristóbal. Sí. Bueno, yo, José María, no tengo nada que recriminarte por lo que has dicho, porque no, en absoluto, porque yo soy precisamente de la misma opinión y porque desde que llegué a este cargo en el que no sé lo que voy a durar, pero desde que llegué estoy criticando precisamente eso, porque el subvencionismo en el que han vivido las organizaciones empresariales ha llevado precisamente a que no exista la libertad que tiene que existir, que no exista el margen de maniobra que tenga que existir y que estén hoy por hoy, pues la gran mayoría de ellas en una situación de quiebra. Afortunadamente, Cepyme Alicante no es el asunto, porque nosotros somos la única confederación que no está en riesgo de quiebra en este momento en la provincia de Alicante, porque no nos deben dinero y nosotros no debemos dinero. Hemos apostado por una microestructura que no tenemos ahora mismo que reducir ni que acomodar. Eso, dicho de paso, en lugar de recriminarte lo que has dicho, todo lo contrario, te agradezco tus palabras porque yo quería aprovechar para abundar más en el concepto. Y ahora tenía una pregunta para don Francisco Álvarez, que antes me la he dejado aposta en la intervención para poder formularla en modo pregunta. Mientras el señor Rajoy se fuma un puro en Nueva York, aquí en España, en el MAB, en el mercado alternativo bursátil, tenemos 21 sociedades, 21 pequeñas empresas. Para el que no lo sepa, el MAB es el mercado alternativo bursátil, que debería de estar pensado
o mejor dicho, está pensado en teoría para que las pequeñas empresas accedan a una financiación privada similar a la que acceden las grandes por vía de la bolsa, pero en teoría, con una serie de facilidades que no sé hasta qué punto se dan, porque en España, desde que se creó el MAP, solamente hay 21 sociedades, mientras que en el Reino Unido, por ejemplo, hay 1.600. No sé si es que es don Mariano Rajoy quien tiene que impulsarlas y por eso solamente lo vemos fumando el puro, o es que hay algún impedimento para que esas medianas empresas que sería susceptible de que accedieran a esa financiación en momentos como este puedan llegar a ella. Necesitaría 3 horas, pero voy a intentar, porque ahí ya tocas, digamos, a los 30 años de mi trabajo en bolsa. Desgraciadamente, la bolsa, que se inventó para financiar empresas, para poner en contacto directo al que ahorra con el emprendedor que necesita ese ahorro al más bajo precio posible, no pertenecían a los bancos. No sé si os acordáis, había una figura que era el agente de cambio y bolsa, que tenía un estatuto para público. Y claro, los bancos en un momento se dieron cuenta, igual que con las cajas de ahorros, que la bolsa competía con ellos, porque en vez de ellos captar dinero, prestárselo a las empresas, la bolsa hacía que ellos estaban totalmente, bueno, hasta que se las arreglaron y a partir del año 1990 las bolsas se convirtieron en sociedades anónimas, desaparecieron los agentes de cambio y bolsa y hoy en día las bolsas pertenecen a los bancos, así de directo. Entonces, a partir de ahí, es un poco la línea de lo que decía José María esta mañana, es el entramado, la falta de transparencia que existe y que deberíamos, cualquier gobierno debería ser más transparente para que verdaderamente supiésemos por qué hay ciertas decisiones que se toman y por qué las decisiones cambian. La bolsa se ha convertido en un casino, ya no es eso. Y el MAP se montó, te puedo decir que cuando yo llegué de París, llegué precisamente con el proyecto debajo del brazo y era de las cosas que yo tenía que hacer en la Comunidad Valenciana, porque precisamente a la Comunidad Valenciana Microsoft no va a venir a cotizar a la Bolsa de Valencia. Sin embargo, todo un tejido de empresas pequeñas y medianas se podían financiar bien. Y creamos un proyecto que se llamó Código Secreto 9M. Valenciano, pronunciado en valenciano, Nou Mercat. 9M, para las pymes. Estuvimos trabajando con la CAM, con Bancaja, con el Instituto Valenciano de Finanzas, con representantes de la CEB, etcétera, etcétera, íbamos a lanzarlo. ¿Y sabéis quiénes nos pusieron las barreras para no hacerlo? Los bancos mayoritarios accionistas de la Bolsa de Valencia, que son los bancos que conocéis. Así de directo. Al final aquello se fue finalmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde tuvimos muchas reuniones, lo guardaron en un cajón y ha nacido el MAB. Bravo, extraordinario. Pero ¿qué ocurre? Al MAB, ¿qué ocurre en Francia con el equivalente del MAB? Las personas que ponen dinero y que van a las empresas que están en el MAB están exoneradas de impuestos del dinero que ponen hasta una altura de 5.000 euros. Aquí fuimos y ¿sabes lo que nos dijeron? Un señor, además, que se llama Rodrigo Rato, en la época del señor Rodrigo Rato, que cómo íbamos a facilitar a los especuladores que iban a invertir en ese tipo de empresas. La palabra especulador yo la utilizo, me gusta más sinvergüenza, pero no confundamos. Es decir, ¿cómo? Yo le decía a Rodrigo, ¿pero cómo puedes decir eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacen en Francia o lo hacen en Alemania? Bueno, pues desgraciadamente es lo que tú dices. Claro que el MAB es una herramienta extraordinaria, pero la banca este país está tan bancarizado. Yo te puedo decir que he participado en comités así a nivel europeo para la defensa de los inversores, la famosa MiFID, etcétera, donde aquí nadie quería hablar de eso. Al final se metió con calzador porque venía de Europa. Y entre el texto de modificación de la ley bursátil que se hizo aquí en España y el borrador inicial, ¿quién pasó entre el borrador inicial y el texto final? Los bancos. Es extraordinario. Os estoy describiendo la vivencia. Claro que sí que la bolsa es una herramienta extraordinaria para precisamente además momentos como estos. Pero claro, al mismo tiempo, primero, no solamente eso, hay otra cosa que aquí es extraordinario, es la falta de cultura bursátil, vamos a decir, pero que también es voluntaria. Yo cuando llegué a la Bolsa de Valencia me quedé patitieso. Los presupuestos de la Bolsa de Valencia no había ni una peseta en la época para difundir la cultura bursátil. La Bolsa de París dedicaba un 1% de su presupuesto para difundir ante los empresarios, porque muchos empresarios tienen una idea de la bolsa pero, hombre, si no enseñas a leer, nadie va a comprar libros.
Y entonces, esto es el contexto. Y yo te agradezco la pregunta porque es una de las cosas muy importantes que claro que interviene en todas estas modificaciones. Pero hay esta especie de bancarización de este país con familias, como también decía José María esta mañana, donde hay intercambios que van para un lado, que van para otro. Bueno, perdonad, voy a terminar rápido sobre esto. A mí me impactó mucho, porque tuve ocasión de conocerlo cuando era comisario europeo al señor Solbes, y después de ser ministro de España, unos meses después era presidente de Barclays España. Y la señora Salgado, ¿cuánto ha tardado en ser consejera de Endesa? Si es que son ejemplos, hay que dar ejemplos concretos. Ya está bien, hombre, ya está bien. Perdonad que me aclare un poco. Tenemos una intervención en el público, por favor. Sí, sí. ¿Se oía bien? Sí, sí, lo escuchamos bien. No, vamos a ver, solamente un par de matizaciones. Yo he venido a este foro, como todos los que estamos aquí, porque bueno, pues hay una serie de ideas extraordinarias, unas ponencias o unos pensantes extraordinarios, conocedores de la materia. Me imagino que entre lo mejor que podemos buscar. Algunos de ellos son amigos personales míos, quiero decir que me siento honrado con esto. Y he venido con la ilusión de que a lo mejor algo podía ser alentador o podía ser satisfactorio. No he oído más que indecente, no sé, acabo de oír incluso calificativos mucho más fuertes de, bueno, no sé, inmoral, indecente, no sé qué y tal. De las matizaciones que se hacían me parece que sí, que la amnistía fiscal, el presidente Arturo Casinos ha calificado como inmoral e indecente, me parece muy bien. Pero es menos indecente que las sociedades tengan 15.000 millones de beneficios y tributen, como ha dicho esta mañana el profesor Gay, pues no sé, 130 millones de euros, pues me parece tan indecente, tan inmoral y tan fuera de lugar como esto. Luego también me ha llamado esta mañana, de las dos intervenciones que han habido, un asunto me ha llamado mucho la atención. Ha empezado don José María Gay con el tono vehemente que él tiene, que yo comparto, admiro y quiero, y ha empezado con su planteamiento en el ámbito nacional. Parece que, bueno, pues que no había manera de coger los números. Yo también vengo de ciencias y sé muy bien, o creo conocer bien los balances. Entonces he visto que, claro, todo era derrota, todo era mal, todas las deudas mayores que los ingresos, claro, esto es insoportable. Pero después de esa importante presentación, muy cierta y muy coherente, aparece el siguiente ponente y viene a decir: sí, pero ojo, aquí hay otra perspectiva, hay que verlo en el entorno mundial, no nos engañemos, no somos los peores del mundo, estamos en lo que la sociedad actual ha creado y mantiene. Entonces ya veo dos matices, ya veo dos puntos de vista de un mismo argumento. Yo les rogaría, entre todos ustedes y conociendo lo que conocen en profundidad la materia y el momento en que estamos, no hay ningún otro punto de vista que nos pueda infundir un poquito así de aliento, porque es que al final en estas mesas vamos a tener que pedir que además nos asista un psicólogo, porque vamos a salir todos con depresión. Y creo que razonada y cierta. Pero no hay ningún otro punto de vista que se pueda ver cierto si partimos de la base de más de que los que nos están dirigiendo y coordinando son políticos de los que menos me fío, evidentemente, ni ninguno de los de aquí. Nada más, muchas gracias. Simplemente ver si alguien nos puede infundir algo de aliento, que no sea todo malo y feo, que lo es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Tenemos otra esperando. ¿Quién quiere contestar? Venga. Yo, Tomás, seré muy breve porque lo tengo muy claro. Si la partitocracia no nos hubiera robado la democracia, hoy España iría bien. Primer punto. Segundo punto. Si queremos que España en 2 años salga de esta, fuera. Mario Monti, que venga aquí, que además él en marzo ya está libre, por tanto lo cogemos en marzo, antes que nos recomiende a alguien de su confianza, tecnócratas al poder, gente que no tenga vínculos políticos y que quiera sumar por España. Todos nos callamos durante 2 años, que ellos lo hagan, que lo pongan en serio y fundamentalmente que haya un tema de confianza. Cuando una empresa va mal, hay algo importante, tienes que contagiar de credibilidad al entorno, a los acreedores, etc. Aquí vamos dando bandazos, aquí hay un tema del rescate, este tema del rescate Mario Draghi está desesperado porque estos no dan ningún paso, están esperando si las elecciones gallegas, que si las elecciones tal cual. Oiga, vamos a buscar una solución preventiva. Entonces aquí el problema nuestro, y lo digo sinceramente, es
en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Aragón, en Madrid, en España. Los políticos. Fuera. Fuera. Por cierto, si fuera, nos ahorraríamos 84 millones de euros en el Congreso de los Diputados y nos ahorraríamos este iPad. Yo se lo quiero agradecer a mi mujer porque me lo regaló. Yo también tengo el iPhone, pero lo tengo en casa. Me lo regaló también mi hijo, todos encantados ya. Pero no me lo regalaron en el Congreso de los Diputados. Ni me dan 2.500 euros al año para taxis, ni la comida me sale gratis, ¿de acuerdo? O sea, que también lo que podemos hacer es bajar el gasto público. Pero claro, es que este gasto público es muy bueno. A mí también me gusta ir con coche, con chofer, escolta y luego ir siempre en business, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, este país ya no tiene líneas aéreas que vayan en business. Ahora todo es low cost. Hay una intervención. Tenemos esperando desde hace un ratito. Hola, buenos días. Yo tenía 4 preguntas. Una al profesor Gall ya me la ha contestado porque era muy particular, pero después tengo otras 2. Sé que todos los que estamos aquí somos excelentes contribuyentes. Yo puedo pensar igual que piensa Arturo sobre el tema de la amnistía fiscal, pero la realidad es que está ahí y como despachos nos preguntan. Yo me voy a proponer un supuesto fáctico y un supuesto ficticio, mejor que fáctico. Sé que todos somos buenos contribuyentes. Entonces, si alguno de ustedes viniera, o si yo fuera a su despacho, alguno de ustedes, y como actividad profesional tuviera unos euros que regularizar o a título particular, ¿qué me aconsejarían? Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta, ¿puede ser la alternativa al capitalismo actual la denominada economía del bien común? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que por alusiones directas, no sé si Arturo, Paco. Una respuesta muy rápida. Venga. Que esto no va. Bueno, yo lo primero que haría es llamar al Sepp Black. Eso es lo primero. Por las repercusiones que podías tener. Sobre todo el problema, yo lo quería escoger el cliente, que no están las cosas para dejar al cliente, pero sobre todo trataría de leer el periódico a ver qué ha pasado ahí, porque el problema que tenemos, entre otros, con la amnistía fiscal es que no sabemos si va a ser inconstitucional o no va a ser inconstitucional y sobre todo no sabemos qué va a pasar con aquellos que se cojan a esta amnistía si finalmente va a ser inconstitucional, porque, como estaba comentando Luis, hay una serie de tributos que no están contemplados, pero que se van a ver afectados si tú realmente te has acogido, ¿no? O sea que incertidumbre, paciencia, coge el cliente, no sé, hazle algo, véndele otra cosa. Luis. Es que no es fácil de recomendar, lo hemos comentado hace un momentito, ni siquiera desde dentro de la Administración es fácil, ni siquiera desde dentro de la Administración las opiniones y las posiciones son las mismas. Como sabéis, la Dirección General de Tributos emitió un informe sobre el que la propia organización profesional de inspectores de Hacienda del Estado y el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta, no estaba de acuerdo con lo que allí se expresaba, por razones distintas a las que pudiera tener tu cliente o las que pudieras tener tú. Es verdad que hay que tener en cuenta el Sepp Black. No es muy frecuente encontrarse con referencias al Sepp Black. Parece que es algo que está en la nube, pero el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales y la aplicación de la Ley 10/2010 de blanqueo de capitales es como una hermana menor que dices, no, si esta no molesta, no pide nada. Espero que nunca pida nada. Le ocurre como la Ley de Protección de Datos. Es difícil que se aplique, pero cuando se aplica es terrorífica. Y la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es terrorífica y ahora mismo además está imbricada e implicada con cuestiones tributarias, como es la de la amnistía fiscal, hasta el punto de que hubo 2 notas emitidas por la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Dirección General del Tesoro del Banco de España, en 2 sentidos distintos y en 15 días. La primera diciendo, usted puede acudir a la regularización especial tributaria, la amnistía fiscal, pero le podemos aplicar perfectamente la ley de blanqueo. Y a los 15 días se dijo, bueno, le recordamos que podemos acudir a la ley de prevención de blanqueo si hay un delito fuente previo. No estoy en blanqueo de capitales por tener dinero negro en un sentido estricto. Estoy en prevención de blanqueo de capitales
si el dinero que pretendo invertir o mover procede de un delito fuente previo, que en el caso de España creo que está condenado con al menos una pena de 2 años, o superior a 2 años. Se les dijo de alguna forma, la comisión suavizó el tratamiento. Es más, con el proyecto de modificación del Código Penal, que ahora mismo está siguiendo en paralelo la tramitación parlamentaria de una de esas 42, 43 normas que hemos comentado y que es la Ley de Prevención de Fraude Fiscal, existe incluso una excusa absolutoria para quienes reconozcan voluntariamente la comisión de algún tipo de delito fiscal, que es uno de los delitos fuente de la prevención de blanqueo. Entonces hay que tener en cuenta las normas de prevención de blanqueo, pero hay que tener en cuenta también que incluso desde la propia Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales se está manteniendo una actitud también a la expectativa. ¿Eso clarifica la situación? En mi opinión personal, todavía no, todavía peor. Me gustaría que me dijera, sí, vamos a actuar. O no, no vamos a actuar. Pero no que me diga, hombre, depende de la fuente, del origen, del dinero, la excusa absolutoria y tal. De alguna forma me están incentivando para que acuda al régimen de regulación especial, pero hay que reconocer que técnicamente no es un sistema que esté cerrado y claro. Si me preguntas desde mi posición administrativa como funcionario público, te diría, acude a la amnistía fiscal. Me pasa como a vuestro presidente, depende de cómo me lo preguntes. Pero si me preguntas como funcionario público, te diría, acude a la amnistía fiscal, pero no solamente porque te amnistíen, no solamente porque pagues el 10%, o el 8% o el 10% si repatrias dividendos y similares, que es otra de las vías, de la del modelo de 250. No solo por eso, sino fundamentalmente por algo que va un poco más allá, quiero pensar románticamente, y es porque traes dinero acá. No porque te cueste el 10%, sino porque por fin lo vuelves a traer aquí, o por primera vez lo vuelves a traer aquí. Quiero pensar en eso. No sé si te he respondido. Yo creo que sí. Bueno, tenemos más intervenciones. Vamos muy apurados de tiempo. Tengo que pedir brevedad, por favor, en los planteamientos. ¿Verdad? El modelo del bien común. Sí. Ah, es verdad, que ha preguntado también por el modelo del bien común. Sí. Sí. Otra vez más, necesitaría 1 hora para poder. Efectivamente, digamos que yo cuando dejo la bolsa, por las razones que he explicado, cuando la bolsa se convierte en un casino y fundo mi empresa, lo que veo es que puedo quizá hacer algo para ayudar a las pequeñas empresas y gestionar los patrimonios de las personas que podían confiar en mí y en mi equipo utilizando la ética. Bien, ahí descubro cierto número de cosas en lo que concierne lo que os he explicado esta mañana de este modelo opresor que va de arriba abajo y empiezo a ver que hay cosas que se pueden hacer de abajo arriba. Y se cruza hace 2 años en mi vida pues un señor que se llama Christian Felber, que está desarrollando el modelo del bien común. Efectivamente, el nombre es un poco engañoso porque sé que bien suena esto, ¿no? Pero es que es muy concreto. Y además en Alemania y en Austria empieza a funcionar y os puedo decir que en España se están creando grupos de reflexión a una velocidad que me da miedo. Pero bueno, se trata de poner en marcha lo que pone la Constitución española y todas las constituciones europeas. Mirad el preámbulo. Esta mañana Arturo ha leído, bueno, hace un rato ha leído algo, mirad el preámbulo de la Constitución española y veréis que pone que es para crear el bien común de los españoles y de abajo pone lo que es y es precisamente lo que ahora no se está haciendo. Sería muy largo de explicar, pero ya os he dado algunos parámetros. Es reemplazar crecimiento y lucro por bienestar y competitividad por cooperación. Es reemplazar un cierto número de cosas y el modelo en realidad, cuando lo miramos y hablo con palabras muy crudas, es una mezcla de lo positivo que puede tener medidas, vamos a decir, sociales y lo positivo de las herramientas que tiene el capitalismo. Es una mezcla de las dos cosas. Os aconsejo, por favor, si os podéis hacer una idea, el libro de Christian Felber ha sido publicado en junio, se llama La economía del bien común. No tengo absolutamente ninguna comisión por la venta de dicho libro en España, pero si queréis tener unas pinceladas podéis acceder a mi blog, que se llama No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, y ahí encontraréis un cierto número de entrevistas, entre ellas de Christian Felber, y a partir de ahí podéis ver. Os puedo anunciar que es un tema, Christian Felber ha pasado en singulares, en diferentes sitios, y se está extendiendo de una forma bastante... Hay muchos grupos de reflexión, os puedo decir que hay ayuntamientos que empiezan a interesarse porque esto está basado en la empresa, ¿eh? Es la empresa la célula del modelo y su funcionamiento. Pero luego después se sube, digamos, al nivel ayuntamiento, luego ya se va subiendo un poquito para arriba
Hay ayuntamientos muy interesados y le puedo decir a mi amigo José María que el actual alcalde de Barcelona, con el que estuve a 15 días, está muy interesado en ver qué se puede hacer con esto. Trías es buen chaval. Sí, sí. Bueno, ahora sí tenemos una intervención. Creo que vamos a poder asumir 2 intervenciones de momento. Al fondo, por favor. Sí, yo estoy tratando de obtener un aprovechamiento de todas las opiniones que aquí se vienen expresando en datos, teorías, situaciones reales, etcétera. Me atrevo a hacer una pregunta, lo que pasa es que no sé muy bien quién debe contestármela. Dados los datos que nuestro amigo José María Gay nos da, las teorías que expone Francisco Álvarez, la voz de la universidad, del PYME, de la administración, incluso de instituciones como la nuestra, ¿qué debemos hacer los que somos indignados no del 15M o del 25S, los indignados del 365 días año? ¿Qué debemos hacer para coordinar acciones y de una puñetera vez, permítaseme, los políticos dejen de hacer las barbaridades que hacen, la administración actúe como debe hacerlo, las instituciones podamos rechazar toda esa serie de propuestas corruptas? ¿Qué debemos hacer los curritos para que no tengamos todos esos datos negativos? Sí que quiero aprovechar que hay periodistas en la sala para decirles que no oigo la voz protestando en contra del exceso de políticos, en contra del exceso de opiniones sin prácticas que se lleven a cabo. De verdad me gustaría conocer qué podemos hacer los indignados del 365 días año. ¿Alguien me puede aclarar? Maite me mira a mí ya como que decir, tú vas a decir algo, ¿no? Sí, no. A ver, pero yo creo que hay que reaccionar, Cristóbal, y cuando digo que hay que reaccionar es que hemos de cambiar. Este modelo no va a ningún sitio, hemos burocratizado, politizado el modelo y ese es el momento, pero quiero que se entienda muy bien lo que voy a decir, cuidado, porque entonces... del golpe de Estado de la sociedad civil. Cuando digo el golpe de Estado de la sociedad civil, es que la sociedad civil tiene que decir, fuera políticos, nos queremos. No tiene que ser como los chavales estos que van al Congreso y tal. No, tiene que haber una reacción de decir, oiga, políticos, no les queremos, fuera, no queremos este modelo. Cambiarían las cosas en España. Lo que pasa es que ellos tienen todo el poder y a donde no llegan ellos, llegan los bancos. Por ejemplo, Paco lo decía, ¿no?, el tema de los bancos, pero es que a mí lo que más me preocupa es que dentro del año que viene solo quedan 10 bancos en España, 10 bancos, y entonces el que no esté con estos bancos fuera, y estos bancos les deben favores a los políticos y los políticos a los bancos. Tiene que haber una revolución bien armada en el buen sentido. Yo no digo una revolución con puñales ni con fusiles, en todo caso con flores, si queremos, dentro de los rifles como la Revolución Portuguesa, pero yo creo que hay que hacer algo. Es que si no hacemos nada nos vamos a morir. Es decir, estos años han sido unos años muy interesantes para España, hemos hecho una gran evolución, no tocábamos con los pies en el suelo. Cuando decías que las cosas no iban bien te llamaban antipatriota, me llamaban facha en el año 2007, el otro día recuperando cosas y tal veía artículos míos y me decían facha y tal, y yo decía cuidado que esto no va bien. ¿Por qué? Porque yo, a diferencia de Guindos, veo las cuentas de resultados de las empresas, sé que ahora hay algunas que están remontando el vuelo porque han cambiado su modelo de negocio. Pues hemos de hacer algo, no votar y decir no queremos, y decirles a los políticos, oiga, Partido Popular no les queremos, Partido Socialista no les queremos, Convergencia y Unió no les queremos, Izquierda Unida no les queremos, el pueblo que hable. Pero a partir de ahí hemos de tener una solución. ¿A quién hemos de coger? A Mario Monti, o sea, Mario Monti ahora que acabará en marzo, que venga aquí, es un tío serio, pero es un tío que tiene todo el crédito en Europa, Mario Monti fue comisario, es un tío que se desenvuelve bien y la prueba la tenemos que, de alguna manera, Mariano, que no habla ningún idioma, cuando entra en Europa tiene que ir del brazo cogido, lo coge del brazo Mario Monti, ¿no? Por tanto, yo creo que hemos de hacer algo a nivel de una sana revolución, pero es que si no esto se va a morir. Pero claro, ellos van chupando, todos estos van chupando, hablando claro. O sea, estos son los que siguen marcando las distancias. Y luego hay otra cuestión, y ya con esto concluyo porque si no yo me voy quemando. Esta gente... los políticos no escuchan al pueblo, no escuchan. Cuando yo hablo con ellos, te miran por encima del hombro. O sea, se creen que lo saben todo. O sea, no admiten ninguna sugerencia, ningún comentario, van de sobrados.
Entonces, a mí cuando uno va de sobrado, muchacho, fuera, a la calle y ya está. O sea que algo, Cristóbal, hemos de hacer. Bueno, al margen de esto, también el tema de la salida de la crisis queda menos, ¿eh? No, te lo digo en el sentido positivo, que queda menos. Hombre, coño, hoy queda menos que ayer, o sea que tranquilo, ¿eh? Sí, claro. Bien, yo entiendo, Cristóbal, te entiendo perfectamente. Es verdad que si quieres no tenemos esa infraestructura todavía lista para poder decir vamos a cambiar, pero lo que no podemos hacer es quedarnos parados. Y quiero decir en este aspecto, mira, lo que cada uno de nosotros podamos hacer, yo no digo que todo el mundo aquí esté convencido de las cosas, de todo lo que aquí se ha dicho, pero sí de un conjunto de cosas básicas, sí, difundámoslos en nuestro alrededor, hablemos de esto. Y cuando lleguen efectivamente los momentos donde nos tengamos que expresar en donde sea, y si es en las urnas, pues mejor todavía, pues ya está, quizá eso se haya difundido. Quiero daros un ejemplo, lo hago adrede, que es bastante chocante. En la sociedad estadounidense, vosotros sabéis como yo, que la esclavitud estaba metida en la educación y que todo el mundo decía, es imposible salir de esto, porque los estadounidenses estaban criados con la esclavitud dentro. Han tardado muchos años. No es un tema, no te digo que esto va a ser un tema de 50 años ni de 60, pero tenemos una gran responsabilidad también de nuestros hijos, de nuestras familias, de hablar de estos temas. Y entonces, si no es dentro de 2 años, pues salimos de la crisis a lo mejor dentro de 3, pero no lo olvidemos, porque salgamos de la crisis, lo que acaba de decir José María, que se quede, que se sepa, que se distribuya, que efectivamente veamos que el tema de las pymes es básico, que se tiene que poner en marcha mecanismos. Todas estas cosas que hemos venido hablando aquí, seamos portadores cada uno de nosotros de estos mensajes, cada uno de nosotros con los medios que tenemos. Yo hay un refrán, hay dos, que siempre utilizo. Uno es un refrán chino que dice, si quieres comer durante 1 año, siembra semillas. Si quieres comer durante 12 años, 15 años, siembra árboles. Si quieres comer toda la vida, educa al pueblo. Y hay otro que dice que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pero juntos, cambiarán la faz de la tierra. Yo creo mucho en eso. Sin parar, una fuente de titulares sin parar. Bueno, tenemos la última intervención, lamentablemente, porque tenemos que cerrar esta jornada, que nos deja mucho para reflexionar también durante el fin de semana, y esta intervención la tenemos por aquí. Sí. Hola, buenas. La pregunta viene un poco a toda la mesa, y soy la parte positiva de toda esta intervención, dado que veo más en la producción, o sea, estas pymes que tienen que producir algo, tienen que innovarse, todos tenemos que reinventarnos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Esta Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, que estáis todos perfectamente cualificados y me imagino que muchos de ellos con una experiencia brutal, me imagino que algunos de manera internacional, ¿tenemos realmente expertos en la internacionalización de esas empresas para que podamos, las pequeñas y medianas empresas, por así decirlo, asumirnos a vosotros y poder, en ese caso, sentirnos asesorados para poder abrir otro nuevo mercado? Porque yo me he visto en muchas ocasiones bastante coja en intervenciones o incluso en asesoramientos que he tenido por parte de grandes despachos o incluso pequeños, en los que no han sabido muy bien pues, orientarme de cómo o de qué manera pues, no evadir, pero por lo menos sí reducir mucho los costes fiscales que podría suponer la apertura de una delegación o de una sucursal o filial de la empresa. Muchas gracias. Bueno, pues yo, por la doble parte que me toca, te puedo decir que expertos, claro que los hay, especializados en temas de internacionalización también, en tributación internacional también. Pero no nos engañemos, cuando una empresa pequeña o grande sale del panorama español, necesita tener una parte del asesoramiento aquí y cuando llega al sitio de destino, allí tiene que contratar otra parte. Posiblemente la parte más especializada, más técnica o de más estrategia la termine contratando en esa parte del territorio, de la actividad, y no en origen. Normalmente suele pasar ese tipo de cosas por la experiencia que yo tengo. Pero vamos, que aquí, en términos generales, hay profesionales muy cualificados para poder intervenir en cualquier tipo de actuación del ámbito internacional.
Me permite un segundito nada más, un segundo nada más. Por supuesto, estoy de acuerdo con Cristóbal. Claro que hay expertos, tanto en el ámbito público como en el privado. No sé si me has oído. Sí hay expertos en el ámbito público y en el privado. Como novedad que trae consigo el Consejo de Ministros de ayer mismo y ligando con algo que habíamos también comentado sobre el plan de emprendedores y la futura ley de emprendedores, en principio no va a haber una futura ley de emprendedores, pero sí va a haber un plan de emprendedores en el que se plantea la creación de una agencia de internacionalización de pymes, fundamentalmente, en la que muy posiblemente estén organismos públicos, organismos privados, el actual o antiguo ICES, ahora mismo no sé cómo está, el actual ICES, las cámaras de comercio y similares, en ese sentido, para prestar apoyo a la intervención de la empresa. Bueno, es un instrumento que está de aquí a un futuro más o menos mediato. Pero es que, por desgracia, los organismos públicos, por mi experiencia en el extranjero, tienen bastante poca relevancia y todos están en las, básicamente, las capacidades que tiene cada organismo público, oficina comercial, embajada, consulado, IBEX, ICEX, todos esos organismos. Ninguno me ha sabido dar claramente qué ocurre en ese país. Entonces, si todos estos organismos públicos tenemos esta oficina del trabajo en el extranjero, oficinas que dependen de la embajada y del consulado, todos esos organismos públicos, ¿qué es lo que están haciendo para las pymes, como es mi caso, o es el caso para las empresas a las que represento? Esperemos que ese programa anunciado... Es que existen hoy, esos organismos públicos están hoy existiendo, están ahora mismo ahí 20, 30, 50, 500 personas en diferentes países, se supone que dando ese apoyo a las empresas y no existe ese apoyo. Pues quizá por eso esté dentro de ese programa de emprendeduría la creación de una agencia de internacionalización de pymes. Ojalá. Otro organismo... pero quizás sea agregador. Esperemos. Pero una vez más, perdonad, esto una vez más es de arriba abajo, que yo no digo que hay que dar la espalda a que se creen estas cosas. Hay otro método que nosotros estamos empleando últimamente. Tenemos clientes que ya están en China y en India. Hemos ido a verles, son empresas instaladas allí, ellos conocen y les hemos dicho, oye, ¿queréis colaborar con nosotros para poder distribuir a personas, a empresas que se quieren instalar? Y no pasamos ni por el ICEX ni por ningún lado, por empresarios que ya lo han hecho y que conocen todo y que tienen contratos. Utilicemos, por favor, la economía de abajo arriba, solamente no siempre de arriba abajo. Eso es posible, lo estamos practicando y funciona, con gente concreta que ha hecho cosas concretas. Bueno, pues yo creo que ha sido una mañana intensa, interesantísima. Salimos de aquí con muchas ideas, con muchas opiniones y sigamos hablando de ello, como muy bien decía el profesor Álvarez. Para cerrar esta jornada, esta edición número 19 de las jornadas tributarias de la Asociación de Profesionales Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, llamamos por favor y agradecemos la presencia del teniente de alcalde de Hacienda del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, don Manuel Latour.